Esta semana, el INEGI publicó los nuevos datos de inflación en México, los correspondientes a mayo de 2025. Y no son buena noticia. La inflación volvió a salir del rango objetivo del Banco de México después de que con tanto esfuerzo esta inflación al fin había regresado a la normalidad. En este video entonces déjame contarte cómo es que puedes proteger tu dinero y algunas cosas que esta inflación elevada podría significar para tus ahorros. Antes que nada, echémosle un ojo a estos nuevos datos de inflación, que te decía corresponden a mayo de 2025. Precisamente esta inflación volvió a salir de ese rango de entre 2 y 4% que el Banco de México define como inflación objetivo, la que considera una inflación saludable. Solamente 5 meses después de haberla regresado a ese rango, después de casi 4 años de inflación elevada que vimos desde 2021. Entonces, solamente entre enero y abril se mantuvo en ese rango, mayo ya se volvió a salir. Ahora, por supuesto, siempre que hablamos de este dato de inflación, este se saca con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. No quiere decir que absolutamente todos los precios en México suben exactamente 4.42%, sino que es una especie de promedio ponderado. El INEGI tiene una lista de varios productos y servicios que le ayudan a calcular este Índice Nacional de Precios al Consumidor, que intenta informar la forma en que el mexicano promedio gasta su dinero. Podemos echarle un ojo más a detalle a esta tabla para entender qué tipo de productos y servicios se incluyen en este índice y entender cuáles de esos productos y servicios se volvieron más caros este mes. Es sobre todo culpa del pollo, el jitomate, el cine y la papaya que veamos que en mayo de 2025 la inflación subió. Aunque claro, por el otro lado podríamos ver también a la electricidad, a el limón, a servicios turísticos, haber reducido su precio. Y más allá de esto también no es exactamente lo mismo en todo el país. Por ejemplo, tomando el promedio nacional, podríamos ver, según datos del INEGI, que en Tabasco, en Hidalgo y en Oaxaca los precios tenían a subir más que el promedio, mientras que en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur subieron menos que el promedio nacional. Entonces, este 4.42% de inflación no quiere decir que a ti lo que compras todos los meses te va a salir 4.42% más caro que en mayo de 2024, pero ciertamente refleja este incremento en los precios en el país, que no es buena noticia. ¿Qué es lo que podrías hacer tú para proteger tu dinero de esta inflación? Lo primero de lo que te tienes que asegurar es que todo ese dinero que no vas a ocupar en los siguientes días, en los siguientes par de semanas, lo guardes en un lugar seguro, pero que aparte esté generando algo de rendimiento. Un rendimiento que al menos te permita hacerle frente a esta inflación y que, de hecho, en este momento podría ser que además le ganes a la inflación. En este momento existen opciones como Nu o como Story, que son SOFIPOS completamente reguladas, que mantendrá tu dinero bastante seguro y que en este momento están generando por ahí de un 9% anual con tu dinero siempre disponible, que es clave. Porque precisamente si tienes dinero que vas a ocupar dentro de 2 semanas o dentro de 3 semanas, no quieres que ese dinero se quede atado durante un año, obviamente. Entonces, este tipo de opciones es ideal. Lo siguiente que también puedes hacer para proteger tu dinero es asegurarte de que todos tus ahorros, esos que piensas ocupar en alguna fecha específica en el futuro, también estén invertidos de forma segura. Si tienes por ahí un ahorro para comprarte algo dentro de 2 meses o 3 meses o quizás máximo 2 años, podrías volver a ver a opciones como CETES a través de CETES Directo o incluso alguna otra SOFIPO como las mismas NUI Story que mencioné en el punto anterior. Todas estas opciones te podrán ofrecer a diferentes plazos estas opciones de inversión bastante seguras. Y normalmente encontrarás precisamente un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses o incluso 24 meses como opciones para atar tu dinero, mantenerlo seguro y mantenerlo creciendo por encima de la inflación. Porque justo en este momento los CETES, las SOFIPOS, están pagando más de ese 4.42% que creció la inflación los pasados 12 meses. Entonces, si te quieres asegurar de que 3 meses después o 12 meses después o 24 meses después la inflación no se comió buena parte de tu poder adquisitivo, tienes que invertir ese dinero. Ahora, ¿qué pasa si tú ya tienes ahorros o ya tienes inversiones? ¿Qué es lo que esta alta inflación significa para ese dinero? Bueno, para empezar, como te podrás imaginar, tus ahorros están creciendo menos.
A pesar de que quizás ataste la tasa desde hace un año y ahí sigue la misma tasa que ataste hace un año o hace 3 meses, si la inflación es mayor, el poder adquisitivo que esa inversión te da es menor. Esencialmente, a cualquier interés que una inversión te esté generando, llámese CETES o llámese SOFIPOS, hay que restarle la inflación. Si, por ejemplo, tú ataste una tasa en CETES de 10%, ese 10% te lo van a dar no importa qué inflación haya durante el año. Pero a ese 10% tendrás que restarle la inflación anual para saber cuánto incrementó tu poder adquisitivo. De hecho, este incremento en el poder adquisitivo o lo que se denomina tasa real, es decir, la tasa nominal, que es la que te van a pagar menos la inflación, ha estado desplomándose, al menos cuando se trata de los CETES a 28 días. Nota cómo en los últimos meses solamente ha pasado de 6.45% tasa real, es decir, tasa encima de la inflación que los CETES a 28 días te estaban pagando, a hoy en día solamente 3.68%. Una caída bastante significativa. Claro, es buena noticia que aún sea positiva, e incluso si fuera negativa, como en algunas secciones que se ven en esta gráfica, pierdes menos invirtiendo que dejando tu dinero debajo del colchón perdiendo toda la inflación, pero definitivamente algo a considerar en caso de que quieras hacer ciertos cálculos de cuánto tendrías que ahorrar contemplando mayor inflación para alcanzar un objetivo. Que me lleva a mi siguiente punto. No solamente tus inversiones en CETES o en SOFIPOS o estas inversiones de renta fija que se les dice porque lo que te generan ya está fijo, definido, están siendo impactadas. También tus inversiones en renta variable, obviamente, están siendo impactadas. Si, por ejemplo, consideramos a una inversión en el S&P 500, que traducido a pesos mexicanos en los últimos años ha generado un promedio de 10% anual, pues a ese 10% anual también hay que restarle la inflación. Es importante entonces que tú le eches un ojo a esta inflación para ajustar cualquier cálculo que hayas hecho. Si, por ejemplo, tú habías calculado que para poder retirarte dentro de 30 años tenías que ahorrar, por ejemplo, 1,000 pesos todos los meses, si esos 1,000 pesos generaban 7% anual, imaginando 10% menos una inflación de 3%, quizás valga la pena considerar hacer los cálculos en caso de que la inflación sea de 4% anual. Quizás encuentres que 1,000 pesos no serían suficientes, necesitarías 1,200 o algo por el estilo. De hecho, justo es siempre buena idea en tus cálculos hacer estas proyecciones hacia el futuro con datos conservadores. Con datos de que no va a crecer mi inversión 10%, vamos a hacerlo con 8% o 9%. Y que la inflación no se va a quedar en 3, vamos a hacerlo con 4% para que en el futuro no tengamos sorpresas negativas. Ahora, sí, entre todo esto hay una pequeñísima posible buena noticia, es que si la inflación se está descontrolando un poco otra vez, el Banco de México quizás decida pausar su bajada de tasas. Quizás te has dado cuenta que el Banco de México ha estado continuamente bajando su tasa de interés. Estaba en 11.25% hace unos meses y solo la ha estado bajando hasta 8.5% hoy en día. El 26 de junio, el Banco de México anuncia su siguiente decisión de política monetaria cuando decide si va a mantener o bajar o subir su tasa. Lo que podría pasar es que si esta inflación precisamente subió más allá de su rango objetivo, los presione a ya, a pausarle, al menos por el momento. Y si eso sucede, los rendimientos de CETES y quizás los rendimientos de SOFIPOS o de pagares bancarios, etcétera, podrían también dejar de bajar. Esto, claro, solo lo sabremos ya el mero 26 de junio. Si te gustaría aprender un poco más sobre cómo proteger tu dinero de la inflación, quizás aprender cómo hacer estos cálculos, estas proyecciones que te decía para ajustar con nuevos datos de inflación, con nuevos datos de rendimientos, el curso de finanzas personales cubre esto y muchísimo más. Empieza, por ejemplo, precisamente con matemáticas básicas para hacer este tipo de operaciones, con uso de hojas de cálculo para hacer estas proyecciones de forma muchísimo más fácil sin necesitar lápiz y papel. Y después ya ahondamos precisamente en todos esos temas de finanzas personales. Desde, por supuesto, el ahorro y qué instrumentos puedes utilizar para diferentes objetivos, al pago de tus deudas, a las inversiones, a la planeación para tu retiro. Ahí abajo te voy a dejar el temario completo para que le eches un ojo y de hecho incluso puedes empezar a ver las primeras lecciones completamente gratis. Y si decides inscribirte,
puedes hacerlo utilizando el cupón YouTube para obtener 20% de descuento. Por lo pronto, como siempre, espero que este video te haya sido de utilidad, que te ayude a entender qué opciones tienes para proteger tu dinero, cómo es que tu dinero está siendo impactado por esta inflación relativamente alta, y nos vemos en la próxima.